Hablemos de uno de los secretos mejor guardados de Alexander Vega, el registrador de Colombia y uno de los funcionarios más cuestionados del país. El nombre de Vega ha tenido más sombras que luces. Alexander Vega me dice, hombre, el tema es de 1.200 o 1.300 millones de pesos para tratar de soportar la curul y defenderlo. Su nombre ha estado en la sombra varias veces. Una de esas oportunidades fue en el escándalo de Odebrecht. El presidente del Senado acusó a la registraduría de alterar las elecciones parlamentarias. Algunos aún nos preguntamos cómo es que un señor con ese perfil pudo siquiera llegar a ese cargo. Iba en el puesto 5º en esta carrera para ser elegido. Tuvo la peor hoja de vida. Hoy quiero contarles la historia sobre cómo Alexander Vega habría llegado a su cargo presuntamente falseando experiencia laboral. Empecemos por el principio en la historia del registrador. Vega habría llegado a su cargo gracias a dos factores. Lo primero es que el exprocurador Alejandro Ordóñez, ¿se acuerdan de él? Le borró a la hoja de vida de Alexander Vega una sanción que le había impuesto la Procuraduría por irregularidades cuando fue personero en Chía. Sin ese favorcito, Alexander Vega nunca habría podido ser magistrado del Consejo Nacional Electoral y después registrado. Y lo segundo es que en 2019 se modificaron los términos del concurso de méritos para aspirar a registrador. Con las reglas del anterior concurso, posiblemente Vega nunca habría ganado. En el concurso antiguo, el esquema era 70-30. Un 70% del puntaje lo daba la experiencia del candidato. Haber sido directivo del sector público, tener sus grados, su trayectoria como abogado litigante o como docente con producción académica. Y el 30% restante lo daba la entrevista. Como la entrevista que nos hacen a todos para un trabajo. Sin embargo, con el nuevo concurso de 2019, este esquema cambió radicalmente. La experiencia bajó del 70 al 20%. La entrevista se mantuvo en un puntaje del 30% y aparece un nuevo examen de conocimientos y aptitudes que pesaba un 50%, la mitad de la prueba. Pero además hubo un cambio adicional y es que según el reglamento, los 10 finalistas tenían que tener un puntaje de mínimo 500 puntos. Pero hubo un último cambio. A lo último, esto se eliminó. De manera que los 10 primeros finalistas simplemente tenían que tener los 10 mayores puntajes. Y adivinen qué puntaje tenía Alex Vega, 453. Exacto. Si no hubieran eliminado el requisito de mínimo 500 puntos, Alex Vega no hubiera estado entre los 10 finalistas. Y en cuanto a la experiencia, pues Alexander Vega obtuvo el segundo peor puntaje entre los candidatos. Si la experiencia no hubiera bajado de 70 a 20, probablemente Vega tampoco habría clasificado. Y ahora sí, colombianos y colombianas, hemos llegado a la parte más grave de esta denuncia. Le hicimos un zoom a la hoja de vida del registrador y revisamos todos los certificados que él había anexado dentro del concurso a su cargo. Nos encontramos 2 empresas familiares que le certificaron 15 meses de experiencia. La primera es la comercializadora Vega e Hijos Limitada, cuyo representante legal es el señor Campo Elías Vega Goyeneche. Adivinen, es el padre del registrador. Y la segunda empresa es el grupo jurídico y empresarial Vega y Martínez Asociados, cuyo gerente es también el señor Campo Elías, padre del registrador. Lo que muchos aún no saben es que el señor Campo Elías fue condenado en 2013 por corrupción al sufragante. Sí, el papá del registrador fue condenado por compra de votos. Obtuvimos los certificados de Cámara y Comercio de ambas empresas. Cuando revisamos el caso de comercializadora, encontramos que en los años en los que Vega certifica la experiencia, es decir, que supuestamente estaba trabajando en esta empresa como abogado litigante, la empresa tiene 0 movimientos contables, 0 movimientos en activos, 0 en pasivos, 0 en patrimonio, 0 ingresos por actividad, 0 gastos operacionales y lo más delicado, 0 trabajadores reportados. Y en el caso de la segunda empresa, la historia es muy similar. Básicamente, nulos movimientos contables. Esto es muy grave. Llama la atención que la empresa comercializadora ha venido aumentando su patrimonio de una manera muy importante sin tener movimientos contables. Pasó de un patrimonio de 500.000 pesos a casi 1.200 millones en activos en la actualidad.
¿Acaso esta información sugiere que el registrador nacional de Colombia habría falseado su experiencia laboral para poder llegar a su cargo? Dice el numeral 21 del reglamento del concurso a registrador que en cualquier etapa del proceso será causal de retiro del aspirante el fraude comprobado. Lastimosamente, en el momento del concurso no se pueden hacer estas contrastaciones, pues según el reglamento, estos documentos son reservados. Si llega a resultar cierto que Alexander Vega no tenía la experiencia suficiente para llegar a su cargo, entonces ya podemos entender el desastre y el caos que fueron las elecciones al Congreso de 2022, en las que se embolataron más de 1 millón de votos y al día de hoy no hay ni una explicación y menos ni una sanción. Oiga, es que un escándalo así en cualquier otro país hubiera sacado el registrador de forma fulminante. Increíble que si no pase nada. Esta es una pregunta para el gobierno, para el Congreso y para el país. ¿Vamos como sociedad a permitir que este señor, el mismo al que le quedaron grandes las elecciones al Congreso, el mismo que se ha dedicado a engordar la registraduría y a llenarla de burocracia clientelista, y el mismo que ahora parece presuntamente habría falseado su experiencia laboral para llegar al cargo, le vamos a permitir a ese mismo señor liderar las elecciones de 2023 o liderar la reforma al Código Electoral? Ojo Colombia, lo advertimos desde ya. La falta de idoneidad del señor Alexander Vega, su falta de experiencia, de capacidad, sin mencionar su posible falta de honestidad, pondrán en riesgo nuevamente las elecciones de 2023, la democracia y su legitimidad. Por todo lo anterior y mucho más, sobran las razones para exigir renuncie registrador Vega.